Bienvenidos al curso de gestión por procesos y la mejora continua en la administración pública. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final del curso. También recordamos a todos los participantes, si aún no han accedido por los beneficios de los documentos, del certificado y materiales, voy a dejar el número de mi compañero en el chat para que puedan tener mayor información de cómo obtener esos documentos. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el licenciado Milton Eliseo Alcas Gutiérrez. Es especialista y consultor en gestión pública y políticas públicas. A continuación, voy a dar el pase al licenciado Alca para que pueda comenzar con el curso. Licenciado Alca, ya puede iniciar. En primer lugar, agradecerles por su presencia, por su participación, y desde acá decirle que vamos a hacer el máximo esfuerzo por hacer una clase amena y didáctica. El que le hable es Milton Alca, soy licenciado en Educación, bachiller en Derecho, con experiencia desde 2012 en todo lo que es esos temas de modernización de la gestión pública dentro del aparato administrativo del sector público. Y bueno, ¿no? También he trabajado en programas sociales. Cabe importante esto mencionar porque los ejemplos que yo voy a realizar en su mayoría son de los programas sociales, ¿no? Cuando uno trabaja desde la parte administrativa de los órganos de administración interna, de asesoramiento y apoyo, tiene una mirada, digamos, muy teórica, ¿no? Una mirada que no es en la práctica. Si bien es cierto, es un proceso, pero es una mirada muy analítica, muy normativa, viendo siempre el cumplimiento de la normativa y los criterios técnicos que establece, en este caso, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero cuando uno trabaja en un programa social o trabaja en, digamos, a lo que se denomina órganos de línea, que son los que están en una actividad o interactividad constante con el administrado, el usuario, el ciudadano, es decir, aquella persona que recibe el bien o servicio, que es el producto que brinda el Estado, porque acá en esta clase de gestión pública debemos entender algo bien claro. Vamos a hablar de esta actividad, este conjunto de actividades que se desarrollan en entradas y salidas, entendiendo las entradas por los insumos que recibe el Estado y las salidas son los productos que son los bienes y servicios que brinda el Estado hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, esta mirada de la gestión por procesos es una mirada que se ha traído del sector privado, porque el sector público allá por los años 70 se preguntaba, ¿no? Bueno, y mucho, 70 y 80, se preguntaba, y mucho más atrás, ojo, se preguntaba cómo las grandes empresas como la Coca-Cola, las grandes empresas como la Pepsi, como las petroleras inmensas que tiene el mundo, podían administrar, digamos, un personal o gestionar una cantidad de actividades inmensas en diferentes países, haciéndolo muy rentable y haciéndolo, digamos, de una manera muy eficaz y eficiente en comparación con el Estado, Y es por eso que se trae desde el sector privado lo que se llama el enfoque por procesos, ¿no? Y se trata de aplicar al sector público en algunos países de manera muy exitosa, ojo. Y en el Perú también se está adoptando esta metodología, este enfoque por procesos, que va dentro de una metodología, dentro de una mirada que es la gestión por resultados, ¿no? Es decir, que el Estado invierta o desarrolle actividades en aquellas que le van a dar valor público, aquellas cosas que le van a dar un valor agregado hacia los productos o lo que desarrollan, ¿no? O sea, es decir, que aquello que va a desarrollar el sector público no quede en saco roto, sino que tenga que tenga un valor público, es decir, que la ciudadanía lo sienta como que resuelve una necesidad.
O sea, yendo de esta mirada, digamos, un poco muy general, vamos a explicar ahora, de manera paso a paso, cómo se desarrolla la gestión por procesos. Primero vamos a hablar de la modernización del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gestión por procesos fue incorporado dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el 2013. En el 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública con Decreto Supremo 04-2013 PCM, y esta política desarrolla un sinnúmero de principios y de ejes transversales. Pero nosotros solamente vamos a tratar de un eje, de un principio, y específicamente un componente de este principio. El tercer pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la que ya fue, la anterior, la primera, ¿no? Porque ahora hay una nueva que ha sido actualizada. O sea, la Política Nacional de Modernización al 2030 ha sido aprobado con Decreto Supremo 103-2022, ahora hace poco nada más. O sea, estamos hablando de que esta política ha sido modificada, ha sido actualizada. Sin embargo, es necesario decirlo, porque, digamos, ha sido la formalización donde se ha adoptado este enfoque por procesos. Entonces, en la política de modernización del 2013 al 2021, se estableció como un pilar junto con la simplificación administrativa y la organización institucional. Acá incorporó la gestión por procesos. Entonces, vamos a decir que en esa mirada, el proceso de modernización del Estado es un proceso político, técnico de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos, de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos. Acá nos habla de dos sistemas, ¿no? Un sistema funcional y un sistema administrativo, que luego lo vamos a explicar ahora, porque es necesario para entenderlo. Las relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos tipos de niveles de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales. A ver, los sistemas funcionales se han creado, según Lope, como el conjunto de procedimientos, normas, actividades, que lo que van a desencadenar es el aseguramiento del cumplimiento de una política nacional. O sea, vemos desde ese punto de vista. Y los sistemas administrativos están, digamos, diferenciados también como el conjunto de principios, procedimientos, normas, pero para asegurar la utilización eficaz, eficiente y podríamos decirle austera de los recursos públicos. Ya. Entonces, ahí tenemos dos diferencias, ¿no? Un sistema funcional y un sistema administrativo. ¿Cuántos sistemas funcionales existen? Muchísimos. No podría contarlos. Pero ¿cuántos sistemas administrativos tienen? Según la Lope estableció 11 procedimientos administrativos y está, por ejemplo, abastecimiento, está, por ejemplo, control, servicio de la deuda, está presupuesto público, endeudamiento público, tesorería, contabilidad. Pero, ojo, lo que nosotros, a donde vemos, el onceavo sistema administrativo es el sistema de modernización de la gestión pública, que es la que nos trae acá, ¿no? Que es el tema de la modernización. Entonces, luego vamos a definir la política de modernización, ¿no? Bueno, esto fue la política de modernización que ahora ha sido aprobada con Decreto Supremo 103-2022. ¿Cuál es la diferencia entre las dos políticas? Bueno, yo he notado algunas diferencias que son importantes. Por ejemplo, la política del 2013 decía que el Estado está orientado al ciudadano, entonces hablaba de una ciudadanía en general, pero esta política nacional de modernización del 2020 al 2020-30 habla de que debe estar orientado a las personas, debe estar dirigido a las personas. Es decir, el Estado ha
ha cambiado, o sea, ha cambiado ciudadanos por personas, pero dejando en claro que no solamente se habla de la ciudadanía como personas naturales, sino se habla de la ciudadanía también a las personas jurídicas, es decir, las empresas, ¿no? Entonces ha dejado algo claro. Y bueno, eso es lo que yo quería hacer mención. Y luego tenemos que esa es la problemática que encontraba la modernización de la gestión pública. Lo que busca la política de modernización pública es que esté orientado al ciudadano, la articulación intergubernamental e intersectorial. Ojo, acá en articulación hay dos tipos, hay una articulación vertical y una articulación horizontal. La articulación vertical también se le dicen una articulación intergubernamental. La articulación horizontal le dicen una articulación intersectorial, ¿no? Y también lo que busca es un balance entre la flexibilidad y el control de la gestión, ¿no? Es decir, esta capacidad que tiene que tener el Estado para invertir, pero a la vez de controlarse, ¿no? De no excederse en la inversión que desarrolla en diversas actividades que desarrolla el Estado. La sostenibilidad, es decir, que el Estado desarrolla cuidando el medio ambiente, protegiendo y cumpliendo con estándares internacionales sobre protección del medio ambiente, ya que el Perú ha suscrito muchos convenios y acuerdos internacionales. Luego tenemos la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías, que es decir, que el Estado se modernice y se actualice al compás de las tecnologías de la información y comunicaciones, las famosas TICs. Es por eso que ahora nosotros en el Estado y sobre todo en el acuerdo, en el Estado, en el nivel de gobierno nacional, nosotros podemos ver que el Estado ha adoptado muchas plataformas virtuales, muchas aplicaciones. Por ejemplo, para el tema de migraciones, las citas son por internet, sí, está muy saturado, pero las citas son por internet. Por el tema de la SUNAR, existen procedimientos en línea, o sea, procedimientos que se pueden hacer por vía virtual. Y en la mayoría, la verdad que yo he revisado distintos ministerios, distintas entidades, la mayoría de entidades del gobierno nacional, es decir, aquellos que dependen del Ejecutivo, han adoptado plataformas virtuales para su atención al ciudadano, para sus trámites, y algunas aplicaciones especiales para simplificar y ser más amigable con el ciudadano y de esa manera ahorrar tiempo, dinero, ¿no? Entonces, bueno, entonces está llegando esto de las TICs. Lo que sí yo puedo ver es que en muchas gobiernos locales, que son las municipalidades, no se ha implementado mucho esto de las TICs, ¿no? Al menos en las municipalidades que yo he podido ver, como Ica, por ejemplo, tiene muy poco en esta plataforma. Y bueno, y eso es lo que apunta esta política, ¿no? Involucrarse en el tema de digamos, este gobierno digital que plantea el Estado. Luego tenemos el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y la ética pública, es decir, que el Estado no sea un ente ostrantrista, soterrado, que oculte información, sino al contrario, que la transparente, que estos datos que tiene el Estado sean abiertos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un tema en los gobiernos locales que ellos tienen que cumplir con, por ejemplo, rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿no? Estas cuestiones son importantes, ¿no? Y nosotros nos preguntamos que deben de seguir más adelante, deben de seguir transparentando más el Estado, ¿no? Porque eso haría que exista más control por parte del ciudadano a las autoridades que gobiernen y que gestionen la administración del Estado, sea gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Cuando hablamos de ética, hablamos sobre todo del tema de probidad, ¿no? Es decir, que esas personas estén capacitadas, estén preparadas para asumir la gestión, pero a la vez también de que, digamos, se puedan autorregular, se puedan autocontrolar en el tema de no
digamos, eh, eh, poder ser éticos o éticamente correctos en el uso de los recursos del Estado, ¿no? Porque un funcionario público está en constante decisiones de en qué se debe invertir el dinero del Estado, ¿no? Y eso es muy importante en un funcionario, ojo. Entonces, esta información tenemos. Vamos a hablar ahora específicamente de la norma técnica, o sea, bueno, un poco de historia, ¿ya? Me gusta un tema de historia. Anteriormente, antes del 2018, el sector público no tenía una normativa vinculante para desarrollar la gestión por procesos. Muchas entidades, como por ejemplo, muchas entidades desarrollaban la gestión por procesos desde una mirada de normas internacionales, ¿no? Pero estas normas internacionales no eran de obligatorio cumplimiento, ¿no? Es decir, una entidad, no, si quería adoptar la gestión por procesos, pero era porque ellos lo habían adoptado o acordado como tal, ¿no? Es decir, las autoridades habían sido eficientes, eficaces y apuntaban a innovar más en el sector público y hacían la gestión por procesos para modernizar. Pero luego también llegó el tema de la norma Servir, ¿no? La ley 357, es la ley de servicio civil, que en el tema del tránsito a la ley Servir, porque las entidades tienen regímenes laborales como el 276, el 728, el 1057, pero para entrar a este régimen, que es el régimen laboral 357, planteaba de que debían de pasar por un proceso. Ese proceso se determinó el tránsito al servir, el tránsito al servicio civil. Y establecía que para las entidades puedan hacer su mapa de procesos, su mapa de puestos, tenían que hacer un mapa de procesos, es decir, tenían que ver la cantidad de procesos, la demanda de procesos y el mapa de procesos que tenía la entidad, ¿no? Es por eso que cuando, bueno, yo les comento un poco de experiencia, yo cuando trabajaba en un ministerio anterior, veía que había mucha celeridad en ingresar a este régimen Servir. Al inicio había mucha efervescencia por parte de las autoridades por adelantarse a ingresar a esto. Creo que el Estado estaba, en ese entonces estaba priorizando mucho avanzar hasta a esta norma. Y bueno, estábamos empezando a hacer la gestión por procesos. Recuerdo que habíamos mirado que había normas de gestión por procesos, como por ejemplo la ISO 9001, ¿no? Entonces, esta ISO 9001 evocaba el tema de procesos desde una mirada internacional, ¿no? Es decir, un estándar internacional. Y el Perú, la verdad que su aparato burocrático no estaba acostumbrado a tener este tipo de estándares internacionales. Algunas entidades que estaban muy adelantadas, digamos, o como determinaban estas personas, como he leído artículos y que dice bien claro, que se llaman islas de eficiencia, ¿no? Algunas entidades que algunos determinan islas de eficiencia, es decir, entidades que están muy adelantadas, muy modernizadas, habían adoptado la gestión por procesos desde un enfoque de la norma ISO 9001. Y bueno, ¿no? Como les digo, no había normas, digamos, que la entidad pública debería de adoptarlo de manera obligatoria, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos esta norma que salió en el 2018, que es la norma técnica de implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, que fue aprobada mediante resolución de Secretaría de Gestión Pública 06-2018 PCM SGP. Este PCM es de la Presidencia del Consejo de Ministros y este SGP son las iniciales de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Es decir, desde ahí viene que es la norma que define los procesos como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en productos o servicios, luego de la asignación de recursos.
Este concepto que ha definido la norma técnica es un concepto muy general, ¿no? En realidad. Pero vamos acá, que es acá como dice, en resumen, la gestión por procesos debe ser entendida como una herramienta. Esta norma yo entiendo que debe ser entendida como una herramienta que orienta a identificar, suministrar información para el análisis de la entidad con un enfoque por procesos, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, en el marco de los objetivos institucionales. Lo que quiere es que la alta dirección se comprometa a identificar y organizar los procesos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, uno de los pilares de la anterior política de modernización de la gestión pública. El primer pilar estaba las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Esa parte muy interesante, les diré. Yo creo que toda entidad debe comenzar con esto, ¿no? O sea, si yo quiero modernizar el Estado, primero tengo que comenzar con el planeamiento. El planeamiento es lo primero. Luego tenemos el presupuesto por resultados, ¿no? Es decir, el Estado va a invertir en aquello que cause mayor impacto social y no en aquellos que no tengan, digamos, una relevancia tan importante. Un ejemplo, ¿no? Y es necesario un ejemplo. El ejemplo en presupuesto por resultados es que yo, si soy alcalde de una municipalidad, como por ejemplo en un distrito rural, si tengo que escoger entre invertir el dinero de la municipalidad en la construcción de una plaza de toros o un alcantarillado de agua potable, alcantarillado, desagüe, ¿cuál escogería, no? ¿Cuál va a generar mayor impacto social? Digamos, la plaza de toros o el desagüe y el agua alcantarillado. Definitivamente que aquello que va a solucionar los problemas básicos de la ciudadanía de esa localidad va a ser el agua potable, alcantarillado. Por ende, estamos hablando de que mejor impacto social, mejor en la calidad de vida de las personas, va a significar la obra de alcantarillado, agua y desagüe, ¿no? Entonces, de esa manera se ve el enfoque de presupuesto por resultados. El Estado no debe invertir en elefantes blancos, pues, ¿no? En aquellos que no se van a usar o que su uso no va a ser tan trascendental para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida. Luego tenemos el tercer pilar, el que estamos hablando, que es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Esto es donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo justamente en ese tercer pilar, los componentes de ese tercer pilar, los cuales yo veo hace muchos años. Y bueno, dentro de este tercer pilar está la gestión por procesos, que es la que estamos hablando. Luego tenemos el cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático. El servicio civil meritocrático apunta a que las personas que ingresen al servicio civil, es decir, a que sean servidores públicos, trabajadores del Estado, ¿no? Sean personas idóneas, personas preparadas y personas que, digamos, se sientan conformes con las remuneraciones que tiene el Estado. Y hago esta acotación de lo último porque existen diversos regímenes en el país, como el 728, el 276, el 1057 y el 357, digamos que estos son como los regímenes generales, ¿no? Entonces, hacen las mismas, muchos trabajadores de estos hacen las mismas funciones, porque el Estado no está organizado hace mucho tiempo, ha perdido su organización, ha perdido, digamos, un estándar óptimo para que los trabajadores se sientan conformes, ¿no? Yo creo que si fuera 276 me sentiría muy, pero muy, mal, ¿no? Con las remuneraciones, muy insatisfecho con las remuneraciones que da el Estado, ¿no? Y bueno, luego tenemos el quinto pilar, que es sistema de la información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Esto apunta sobre todo a
a guardar información relevante que generan buenas prácticas gubernamentales y también hacer un acompañamiento hacia los indicadores que arrojan, digamos, los planes, las políticas públicas para poder saber cómo vamos nosotros en desarrollando los objetivos, ¿no? Si vamos logrando los objetivos, vamos llegando a las metas o no. Entonces, este quinto pilar también desarrolla. Luego, esta política también tiene gobierno abierto. Lo que me alegra es que la nueva política, la actualización de la política, también incorpora el tema de gobierno abierto, que para mí es un tema que el Estado debe trabajar y avanzar bastante, porque de esa forma el ciudadano que no se involucra en política, que no se involucra en hacer gestión pública, ¿no? Puede hacer una vigilancia, puede enterarse de cómo el Estado va avanzando en sus proyectos. Entonces, para mí me parece esto muy importante, el tema de gobierno abierto. Luego tenemos el tema de gobierno electrónico, que ya lo habíamos hablado, es la implementación de esas TICs, tecnologías de información y comunicaciones, y como ustedes pueden ver es de forma transversal. Luego tenemos la articulación interinstitucional, que es esta coordinación, que es esta interacción que desarrolla el Estado a través de diversos ministerios, órganos gubernamentales, municipalidades, ¿no? Y bueno, todo esto es la gestión del cambio, ¿no? Es decir, el Estado tiene que apuntar a tener un aparato público más eficiente, más eficaz también, más eficaz y eficiente. Luego de eso ya lo hemos hablado. Acá un poco de conceptos, pero solamente del tercer pilar. Mira, la gestión por procesos permitirá mejorar los procesos de producción con el fin de que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos. Y también habla de la simplificación administrativa, que es un tema que estábamos dictando mucho el año pasado. La implementación de la metodología de simplificación administrativa, estábamos dictándolo mucho acá en este instituto, Grupo Educativo Capacítate Perú. Sin embargo, ha avanzado bastante el tema de simplificación administrativa. Entonces luego tenemos el tema de la organización institucional. El tema de la organización institucional es, una vez definidos los objetivos y priorizados los procesos, las entidades deben organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos y alcanzar los resultados esperados en entrega de bienes y servicios de responsabilidad. Ojo, no necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en la cadena de valor de cada entidad. Que aseguren que los bienes y servicios de las responsabilidades generan resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Definición de la gestión por procesos. Acá hay hay una que define la política de modernización, que yo le he puesto, pero considero que por un tema de especialidad debemos de centrarnos en las definiciones que hace la norma técnica, ¿no? La norma técnica señala que la gestión por procesos debe ser entendida como una herramienta orientada a identificar, suministrar información para el análisis de la entidad con enfoque en procesos, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del ciudadano en el marco de objetivos institucionales, lo que requiere compromiso de la alta dirección y el involucramiento de unidades de organización que participan en los procesos. Vamos a hablar ahora de los tipos de procesos. A ver, si tenemos que los procesos son el conjunto de actividades que son entradas y salidas, es decir, insumos y productos y bienes y servicios que se venden al ciudadano a partir de la asignación de recursos. Tenemos que entender que se divide en tres tipos de procesos. Tenemos los operativos o misionales, ¿no? Son los que se encargan de elaborar productos, bienes y servicios previstos por la entidad, por lo que tienen una relación directa con las personas que reciben. A ver, sí, voy a enseñarle un mapa de procesos, ¿ya? Porque, a ver, tengo acá un mapa de procesos. Así tengo, acá está. Miren, a ver, este no es tan chévere. Acá hay más. Quiero un mapa de procesos.
Ya, este es un colegio. Este es un colegio. Mira, estos procesos son de la comunidad educativa. ¿Quiénes son los insumos de un colegio? Por ejemplo, es la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque ellos matriculan a sus hijos, ¿no? Y en el año matriculan. Entonces, la entidad, que es el colegio, va a matricular y registrar a los alumnos, ¿no? Es un proceso grande que ustedes ven acá. Y luego va a desarrollar actividades académicas a través de los profesores y se da, digamos, el proceso académico, ¿no? La enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. Luego tenemos el tema de la convivencia, porque en las entidades educativas, como pasan gran cantidad de tiempo, se da una convivencia de los alumnos, ¿no? Que hay que controlarlo. Aquellos que venimos del colegio público nos vamos a poder dando cuenta que hay actividades festivas que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, las actuaciones, el comportamiento. Entonces, esta convivencia, digamos que vamos a verla con un tema de bienestar estudiantil, ¿no? Entonces, y luego tenemos el tema de la comunidad. Es decir, el colegio no es una isla, ¿no? El colegio interactúa constantemente con la comunidad. ¿Por qué? Porque participa, por ejemplo, en las marchas que hay, los desfiles militares, los desfiles por fiestas patrias, los desfiles por aniversario de los colegios. Digamos, también ahí está el tema de los juegos deportivos, ¿no? Es decir, el colegio interactúa con la sociedad, con la comunidad, y estos son los procesos misionales, ¿no? Los que está en constante interacción con el estudiante, con la comunidad, ¿no? Entonces, su salida de este proceso educativo, que va a ser la matrícula, la academia, la convivencia y la comunidad, es que van a recibir alumnos que están formados para la vida, ¿no? Ciudadanos, ¿no? ¿Y quién lo recibe? La comunidad educativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el insumo es la comunidad educativa a partir de la matrícula, el registro, y por los procesos que va pasando en la entidad, ¿no? Sale un ciudadano capaz de desenvolverse en la vida, digamos, ¿no? Y quien recibe ese insumo es la comunidad educativa. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Todos hemos pasado por un colegio, nos vamos a dar cuenta que los profesores nos enseñaron. Entonces, nosotros éramos el insumo, hemos recibido un valor agregado por parte de los docentes. Hemos tenido auxiliares, ¿no? Que nos han visto el tema de la convivencia, el tema del comportamiento. Vemos el tema que nos han hecho un valor agregado de la convivencia. Y hemos participado en diversas actividades como la comunidad, algunos de repente como Boy Scout, como brigadas, desfiles militares, es decir, trabajo en la comunidad, ¿no? Entonces, esto nosotros hemos recibido y el producto es el ciudadano. Vamos ahí. Y luego vemos el tema de los procesos que ayudaron, o sea, los procesos misionales, queremos acá, esos son los misionales operativos, no son los únicos, ¿no? Porque no sería posible si no tenemos, por ejemplo, un direccionamiento estratégico. Y el direccionamiento estratégico, ¿quién lo desarrolla en el colegio? Por ejemplo, los directores, los subdirectores. Y todo el plantel de docentes que a inicios del año se prepara y hace, por ejemplo, el PEI, ¿no? En el colegio hace el PEI, ojo, ¿no? Los docentes se reúnen y hacen el PEI, hacen la malla curricular, hacen los documentos de gestión, que lo que va a hacer es desarrollarse a lo largo de todo este año para que los estudiantes salgan como los mejores productos que tiene el colegio. Y luego tenemos el talento humano. El talento humano podríamos decir los docentes, ¿no? Es decir, el recurso humano. El recurso tenemos, por papel periódico, papel
papel higiénico, gel, alcohol en este tipo de pandemia, ¿no? Que los colegios deben de brindar. Y también existe un control y mejora, ¿no? Podríamos poner dentro de este control a la PAFA, ¿no? O sea, es decir, los padres de familia también están involucrados en esto y controlan, digamos, ciertas formas de cómo se invierte el dinero en el colegio y la mejora, ¿no? Entonces tenemos acá que un colegio público tiene todos estos procesos para que, digamos, determinen, ¿no? Los de arriba, que vemos el lineamiento estratégico, que es la parte pensante, la parte del planeamiento, es los estratégicos, y abajo tenemos procesos de apoyo, que son más que nada procesos que coadyuvan digamos, a los procesos misionales, pero que a diferencia de eso, digamos, son importantes, pero no son previos, no son pensantes, son más de un tema de coordinación directa y rápida, ¿no? El tema de control, me dirán, ¿sabes qué? Control puede ir como estratégico porque es un tema importante ¿cómo se llama? En este tema de procesos, pero podemos entenderlo que en este caso el control y la mejora está acá, ¿no? Como un proceso de apoyo. Entonces ahí quería enseñarles un tema del ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo se desarrolla el tema de procesos. Y bueno, acá tenemos los tipos, ¿no? Hay que volver a la definición. Bueno, entonces, esos tenemos los operativos y los estratégicos son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al seguimiento y evaluación de la mejora de la entidad. Y de soporte tenemos el soporte de apoyo, son los que proporcionan recursos para elaborar productos previstos por la entidad, ¿no? Procedimiento. Mire, hay que entender que los procesos tienen procedimientos, pero no hay que entender este procedimiento como el tema del procedimiento administrativo que está consignado en la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo. No, este tipo no. Estamos hablando de un procedimiento, digamos, general, que está dentro de los procesos. Digamos que es la descripción documentada de cómo debe ejecutarse las actividades que conforma un proceso, tomando en cuenta los elementos que componen y secuencial, permitiendo de esta manera una operación coherente. Si bien podría tener equivalencias, los procedimientos tal como se contextualizan en este punto no necesariamente son procedimientos administrativos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este mapa es un mapa muy grande, la verdad. Es un mapa de digamos, cómo se desarrollan los procesos, pero a nivel del Estado, ¿no? El ejemplo que yo les hice es un ejemplo un poco más simple, porque todos hemos pasado por el colegio, pero por ejemplo, este proceso, vamos a explicarlo un poco, ¿ya? Los insumos son las demandas de los ciudadanos, ¿no? Es decir, las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué requiere el ciudadano? Medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo, atención médica, distribución de medicamentos, proceso administrativo, prestación de salud, población sana, mejores estándares. Todos estos procesos hacen que el ciudadano esté satisfecho. Son los servicios que brinda para satisfacer al ciudadano. Los de soporte o apoyo, procesos de soporte, son los sistemas administrativos, digamos, y los procesos estratégicos a nivel del Estado podríamos definir las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Ahora me preguntarán qué es las políticas de Estado, qué es las políticas de gobierno. En la página de ese plan. La verdad que hablar de este tema es lo que nos ha traído acá. A ver. Bueno, acá nosotros podemos ver una imagen. Quiero que apunten acá la imagen. Que en los procesos debemos entender que hay proveedores. ¿Ven estas personitas con diversas cajitas? Es que ellos están, digamos, están poniéndolo como insumo para que se desarrolle un proceso, ¿no? ¿Qué son? Materiales, información, entradas, ¿no?
Y el proceso son las actividades, recursos y medición y control. Y la salida son los productos o servicios que obtiene el cliente. En este caso, el cliente del Estado, ¿quién es? El cliente del Estado es el ciudadano, ¿no? Las personas jurídicas y naturales que desarrollan actividades. Ojo. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades interrelacionadas que agregan valor a cada etapa, transformando elementos de entrada en salida, que son finalmente productos o servicios. La gestión por procesos se caracteriza por ser transversal en la organización, independientemente de su estructura, y estar alineada a la misión y visión, resultados. Por ello aplica la totalidad de la organización para asegurar un enfoque estratégico. Acá hay esta imagen, también quiero que lo vean. Si, por ejemplo, tengo administradores dentro de esta clase, creo que han llevado este tema, ¿no? Que nosotros podemos ver, digamos, como un pequeño flujo. Sé que un flujo es más detallado, pero digamos que es así, ¿no? Identificación de necesidades, hay un proceso 1, un proceso 2, un proceso 3 y de satisfacciones. A ver, vamos a explicar eso de los procesos 1, proceso 2 y proceso 3. Lo que pasa es que un proceso puede tener distintos niveles, ¿no? Hay un proceso nivel 0, hay un proceso nivel 1, nivel 1 ya no es proceso. Y bueno, lo voy a explicar un poco en un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es necesario. Miren, creación de la valor en cadena de proceso. Vamos a analizar y por favor presten mucha atención. Yo salgo a comer, me voy a una cevichería, la verdad que es un caso de la vida real, no es solamente un cuento, ¿no? Es algo que me ha pasado. No todo, ¿no? Solamente, digamos, la mitad. Voy a una cevichería, como un ceviche, y resulta que me inflamo, me hincho, me intoxico, ¿no? Entonces, lo primero que haría el ciudadano, yo me fui al hospital, ¿no? Pero lo primero que haría el ciudadano va a la posta, el proceso 1. Entonces, llegas a la posta y le dices, ¿sabes qué, señora? Necesito, por favor, que me atienda. Ah, pero no te atiende directamente, sino te hace pasar por admisión, ¿no? Y el admisionista te pide, ¿qué te pide el admisionista? Te pide el DNI. Te pide el DNI y ves si estás en el sistema, ¿no? Si eres de salud, eres del SIS o vas a pagar. Entonces ve el proceso 1, que es la parte de la admisión, ¿no? Y luego te dice, vaya a triaje, ¿no? Ve que todo está bien y dice, vaya a triaje. En el proceso 2, ya, acá en el 2, te atiende la enfermera, ¿no? ¿Y la enfermera qué te hace? La enfermera calcula tu medición de temperatura, te pesa, te mide el pulso y tiene un resultado, ¿no? Genera una hojita, y dice, muy bien, señor, vaya al médico. Y el médico en el 3, ¿qué hace? El médico te revisa, de repente te revisa qué has comido, te pregunta, ¿no? Te hace un diagnóstico, te pregunta, bueno, la verdad que el médico es diverso, ¿no? No es como la enfermera, o sea, el médico hace un montón de preguntas, el médico te puede hacer una medición, un control, te puede mandar a sacar placas, te puede mandar exámenes médicos, sangre, etc. Entonces es muy variado, ¿no? Digamos que hace un diagnóstico, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué, señor? Usted está infectado. Vamos a ponerle, ¿qué le ponen? Suero, le ponen suero con medicamentos, ¿no? Y te ponen por la sangre, por la intravenosa. Te mandan a la enfermería, te ponen el suero, todos. Si tú te das cuenta, todos estos conjuntos de actividades del proceso son la cadena de valor.
¿no? ¿Por qué? Porque en el Estado no se puede dar la situación de que digamos, de que te estén haciendo una actividad de más que no sea necesario, ¿no? Por ejemplo, en el Estado no te van a mandar a hacer exámenes médicos si no es necesario, en mi experiencia. Puede variar en cada uno. Pero en el sector privado, porque también he ido a clínicas, te mandan a hacer un montón de exámenes. Es cierto, ven qué tipo, si estás bien o estás mal. Pero ese montón de exámenes genera un costo, ¿no? Y en el sector privado no lo veo mal, ¿no? O sea, el sector privado siempre va a querer lucrar, siempre va a querer ganar más. Por ende, te va a mandar a hacer un montón de actividades, ¿no? Que van a asegurar tu salud, ojo. Pero en el sector público no te pueden mandar a hacer unas cosas, así tú te las pidas, porque el médico va a determinar que no puede gastar, o sea, está asegurando los recursos, está utilizando los recursos del Estado y no puede excederse, ¿no? Tiene que ser austro. Y bueno, te dio un resultado, te pueden inyectarle, te mejoras de la inyección, te mejoras de tu intoxicación y vas a tu casa. Pero resulta que la intoxicación te dañó de repente un órgano, los medicamentos te dañaron, ya te vas al hospital, ¿no? De repente necesitas una operación, se va para acá, proceso 5, algo más complejo. Es decir, lo que yo es que los procesos deben de, que cada actividad que se desarrolle en el proceso tiene que tener un valor, ¿no? Eso va a asegurar que el proceso sea, digamos, eficiente, eficaz, que logre resolver el problema del ciudadano, ¿no? Satisfaga. Este proceso, ¿cómo se llama? El ejemplo que yo estoy el nivel del hospital se va a un nivel, no sé, es que le ponen, no especial. Yo he escuchado alta complejidad, ¿no? Posta, hospital, policlínico, hospital de alta complejidad, ¿no? Y digamos, esos son el proceso de la salud pública que se desarrolla el Estado, ¿no? Luego tenemos que esta norma técnica determina algunas fases, ¿no? Por ejemplo, la fase de determinación de procesos, la fase de seguimiento, medición y análisis de procesos y la fase de mejora de procesos. Vamos a hablar cada uno de eso. En la fase de determinación de procesos, vamos a entender que implica la identificación de los procesos institucionales y la caracterización de elementos que comprenden los siguientes pasos. Vamos a identificar los productos que determina la entidad. A ver. Vamos a un ejemplo de beca 18. ¿Ya? ¿Qué productos ofrece beca 18? No, Pronavec, por ejemplo, ofrece becas dentro de beca 18, becarios de las fuerzas, becas a los postulantes de Fuerzas Armadas. Es decir, yo estuve en las Fuerzas Armadas, paso por todo un proceso, y me brindan una beca porque servía al ejército, servía a la FAP, servía a la Marina, ¿no? Entonces, Fuerzas Armadas. ¿Qué más tiene, por ejemplo? Tiene beca 18, ¿no? Que es la más grande, la más conocida. Tiene la beca Reparet, ¿no? La beca Reparet, bueno, cuando yo estaba brindada esa beca, ¿no? La beca Reparet es la que brindaba a las reparaciones del proceso de terrorismo, ¿no? Es la guerra interna que tuvimos en el Perú, donde muchos murieron sus padres, murieron hijos, ¿no? Se mudaron de la sierra a la costa por el proceso de violencia que se vivía en diversas zonas como el BRAE, Ayacucho, mucha parte, ¿no? Entonces, tiene esa beca. Tiene beca Guayaga, ¿no? Para que las personas del Guayaga, bueno, tenía, no sé si vuelve a tener, siga teniendo, las personas del Guayaga puedan postular a esta beca. Tenía la beca BRAE, ¿no? La beca de modalidad BRAE, que las personas que vivían en el BRAE puedan hacer una educación. Y bueno, tenía otras becas también otros productos, ¿no? Otros servicios muchísimo más,
mucho más, digamos, especializados, focalizados es la palabra. Y luego vamos a identificar que dentro de esos productos habían procesos. Como ya les dije, había un proceso de admisión. El proceso de admisión establecía, por ejemplo, que las personas, los jóvenes que habían sacado más de una determinada edad y habían sacado más de 14 o 15, podían postular a esta, ¿no? Entonces hay una beca, hay un proceso de, por ejemplo, de bienestar estudiantil, ¿no? Es decir, cuando ya están dentro de la beca, los estudiantes puedan tener orientación por parte de los trabajadores de ahí, ¿no? Y puedan, digamos, acceder a sus trámites administrativos de una forma orientada, de una forma guiada por estas personas, ¿no? Y luego tenemos la caracterización de los procesos. En la caracterización de los procesos podríamos determinar, digamos, diversas herramientas para poder fichas, flujogramas, ¿no? Para caracterizar los procesos. Y la determinación de secuencia e interacción, ¿no? De los procesos. Esto acá, los flujogramas sobre todo, ¿no? Y luego tenemos la aprobación y difusión de los documentos generados, ¿no? Es decir, vamos a aprobar estos procesos a partir de un MAPRO, de un manual de procesos. Y luego vamos a sacarlo y vamos a difundirlo por toda la entidad, ¿no? Para que se cumpla. Luego tenemos la fase seguimiento, medición y análisis del proceso, que consiste en la verificación de su nivel de desempeño e identificación de oportunidades de mejora. Comprende los siguientes pasos: seguimiento y medición de procesos, análisis de procesos. En la fase seguimiento y medición vamos a hacer, digamos, un rediseño, ¿no? Vamos a hacer nosotros vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Los indicadores, va yendo bien, cómo va mal, hay que mejorarlo. Y a partir de esa información que se genera, vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos eliminar? Y luego tenemos en la mejora de procesos de la fase 3, que se refiere a la optimización del desempeño de los procesos en el marco de las prioridades de la entidad. Se conforma el siguiente paso: selección de problemas de los procesos. Luego tenemos una selección de mejoras y la implementación de las mejoras, ¿no? Es decir, vamos a rediseñar, ¿no? Esas son las fases de la gestión por procesos que se terminaron en el Perú. Y acá está, sí, seguimos con el tema de los conceptos. Pero acá, esta imagen quiero que la vean muy bien. Mira, son los enfoques. El enfoque funcional es cómo se encontraba la administración pública antes del tema de procesos, antes de la gestión del enfoque por procesos. Se llamaba enfoque funcional. Y como ustedes se dan cuenta, estos cuadritos que ven es como un organigrama, ojo, están de manera vertical. Es decir, la entidad miraba que sus actividades se desarrollaban de manera vertical. Ojo. Y esta verticalidad hacía que digamos, las actividades que se desarrollaban solamente en una unidad o órgano, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, digamos, estábamos hablando de beca 18, ¿no? Existía que existir una oficina específicamente para beca 18. Si habíamos, y esta hacía todas las actividades de admisión, todo. No lo miraba de manera transversal, no, hacía todo. Habíamos otra oficina, por ejemplo, de deudas, ¿no? De préstamos, y ellos hacían todos los procesos. Esta unidad de orgánica de préstamos hacía todo el proceso. Evaluación, todo análisis. Y así, era de manera vertical, ¿no? Pero con el enfoque por proceso se da cuenta de que no debe ser vertical y los procesos se desarrollan de forma transversal. ¿Ven estas rayitas que hay acá? ¿Ven esas rayitas? Es decir, a esta parte vertical que está acá que yo estoy apuntando, habían procesos, las cosas ya iban siendo transversales, ¿no? Se reconocen procesos, pero predominan las funciones, ¿no? Digamos. Y luego
el enfoque por procesos orientados a resultados. Es decir, que los procesos son transversales. Ya no vamos a entender una órgano, unidad funcional que desarrolle todas las funciones de un determinado producto, sino que, por ejemplo, exista de esta manera, como se hacen las grandes empresas, exista una cadena de suministros, ¿no? Por ejemplo, una oficina se encarga de la admisión y se especializa en admisión, ¿no? ¿No? Y lo desarrolla así de manera vertical, pero el proceso va yendo así. Y el otro se encarga del bienestar estudiantil, pero sigue yendo el proceso, sigue viendo que hay una sola línea horizontal. Y el cliente recibe el producto, que puede ser la beca, pero de manera transversal, ¿no? Es decir, ya no tenemos unidades orgánicas que hagan todos los distintos procesos, ¿no? No, cada proceso, cada parte del proceso lo asume una unidad o órgano y lo va a desarrollar, digamos, de manera especializada, ¿no? Dejando un producto al otro. ¿A esto qué se determina? Por ejemplo, que dentro de los procesos misionales existen procesos que desarrollan 1, 2, 3, 4, 5 niveles, distintos niveles, ¿no? Es decir, que dentro de esos procesos que nosotros vemos acá, vemos 3 procesos, por ejemplo, acá, hay una cantidad de subprocesos, ¿ya? Que el conjunto de eso hacen que desarrolles un solo proceso, que está orientado al cliente. Y eso. Entonces, los procesos gestionan la entidad, ¿no? La verdad que para entender este gráfico hay que ponerle mucho análisis, ¿no? A mí también me costó bastante. Ojo. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, proceso nivel 1, tiene un proceso nivel 2, un proceso nivel 3, pero se da dentro de un solo proceso, que es el proceso nivel 0. Y el proceso nivel 5, por ejemplo, ves que tiene un proceso nivel 1, 5.1, proceso nivel 1, 5.2, un proceso nivel 1, 5.3. Y el 5.2, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un proceso que tiene nivel 2, 5.21, proceso nivel 2, o sea, es decir, un proceso tiene un conjunto de subprocesos. Ya. Y vamos a hablar del mapa de procesos. ¿Por qué es importante el mapa de procesos? Porque el objetivo de mapear y diagramar gráficamente por medio de símbolos cuáles son las actividades que llevan a cabo dentro de una organización o un proceso, de tal manera que todo aquel que lea sea capaz de comprender el alcance o llevar a cabo el proceso. Mira, acá nos dice lo siguiente. Vas a encontrar un documento donde todo lo que tú piensas, lo que tú eres nuevo y digamos, no sabes qué hacer, ese documento te va a explicar qué cosas desarrollar. Y es cierto, el MAPRO te desarrolla actividad por actividad. Cuando tú vas a ir a un procedimiento, el procedimiento te dice quién hace el informe técnico. El informe técnico lo hace la unidad, por ejemplo, en este caso, de planeamiento o el órgano proponente. Y te va a decir quién lo elabora. En este caso, te va a decir especialista, digamos, en gestión pública. Y, por ejemplo, te va a decir, el especialista hace un informe y el director, el jefe, firma el memorando. ¿Sí? Y te dice cada una de las secuencias, cada una de las actividades que va desarrollando a través del mapa de procesos. Y así vamos desarrollando. ¿Ven? Voy a compartir un... Ahí está, acá está. Acá está. Mira, este es un mapa, una diagramación muy chévere. Vemos que hay un insumo A, ¿vemos? Y el insumo A pasa para el subgrupo A. Pero ojo, todo este cuadro que se ha sombreado es un proceso, ojo, ¿no? Y el subgrupo A se va al subgrupo B, y el subgrupo E se va al D, como pueden ver, y se va al E. Y también se va del A al C. Hay toda una secuencia de actividades que se desarrollan de diversa manera
Y digamos en el subgrupo B podemos identificar que hay, por ejemplo, un especialista, un jefe, y desarrolla un informe y lo firma y ¡pum! Y lo pasa, por ejemplo, al D, ¿no? Bueno, el E lo pasa al D. Y el D ya saca una resolución administrativa, ¿no? Que puede ser firmada por el director, y eso pasa acá al cliente, ¿no? Porque el cliente de repente estuvo sacando, no sé, pues una licencia de defensa civil, y como estaba sacando una defensa civil, por ejemplo, acá el grupo A lo vamos a entender como mesa de partes, el subgrupo B lo vamos a entender como la oficina de defensa civil, el subgrupo E vamos a identificarlo como la oficina de asesoría jurídica, y el subgrupo D vamos a identificarlo de nuevo, ¿no? Como una dirección, pero la dirección que va a firmar la resolución administrativa, ¿no? La resolución puede ser gerencial, pues, y ellos brindan al cliente, ¿no? Y aquí estamos. El cliente obtiene su resolución, que es de la aceptación para que aperture su local con la inspección de defensa civil, y se va satisfecho, se va contento, ¿no? El insumo, ¿cuál fue? El insumo fue, por ejemplo, el FUT, ¿no? El formulario único de trámite o una carta de la persona jurídica o natural que pidió esta licencia de defensa civil. Entonces ahí tenemos esto, digamos, esta proceso, cadena de valor, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Macroprocesos son los procesos nivel 0. Procesos, acá hay distintos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y cada uno de esos tiene subprocesos. Pero acá al final vamos a tener procedimientos. Cuando llega a procedimientos, que es el conjunto de actividades, ya no son procesos y lo vamos a diagramar. Enfoque metodológico permite gestionar integralmente el proceso de actividades, tareas y formas de trabajo contenidas en la cadena de valor. Esta canción debe asegurar que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano de la función de recursos disponibles. Acá nos hace más o menos un recuento de cómo ha pasado la administración pública. Mira, el enfoque tradicional. Teníamos que cada programa, cada unidad tenía una mesa, digamos, estos cubitos, departamento A, B, C, D, C, digamos, tenía diferentes entradas, estaban separados. Cada uno veía sus cosas de manera muy particular. La transición fue que se sacó este paradigma de que cada uno debía ver solamente su producto y ahora es que todos ven el producto. Todos ven el producto. Y pasó a que todos, digamos, todos los áreas, todas las organizaciones ven el proceso de manera transversal, ¿no? Todos son parte del proceso. Y todos son parte de entregar el producto y cada uno hace algo, agrega un valor agregado, agrega un insumo, es proveedor del otro. Esto es el enfoque por procesos. A ver, ¿qué más quiero? Mira, acá está, ese estaba acá. Mira, ese estaba acá. Habla de los indicadores. Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Habla que primero se planifica cuáles son los indicadores, digamos el plan de fabricación. Luego está la producción del proceso, que es el proceso del producto, y la expedición, que es el embalaje o la expedición del cliente y el plazo. Voy a hacer dos ejemplos. Uno, el privado, que siempre lo he escuchado en los videos que he tratado de informarme, lo he escuchado mucho. Por ejemplo, el tema de la Coca-Cola. La Coca-Cola no es que la Coca-Cola planifica, ¿no? Cuánta coca, porque lo hacen de coca. No la droga, ojo, sino la hoja de coca. Compran la hoja de coca. Compran jarabes, insumos, todo. Eso lo planifican. Y planifican cuánto van a vender incluso. Y lo llevan a la producción, a las fábricas. En las fábricas hacen el tema del procesado del producto, ¿no? El jarabe, lo mezclan todo y lo ponen en botellitas, ¿no?
Y la expedición es que eso lo ponen, por ejemplo, en diversas cajitas, en Javas, hay diversas presentaciones, ¿no? Y llega el cliente, ¿no? Y el cliente se calma una necesidad, ¿sí? La sed, ¿no? La sed. Entonces, ¿el cliente es satisfecho? Sí. Y entonces eso es, digamos, el conjunto de actividades que ustedes han visto se desarrolla que el cliente reciba un producto, ¿no? Y eso lo puedes medir. Eso lo puedes medir tú en la planificación, en la producción y en la expedición, ¿no? Ellos en las empresas tienen distintos indicadores, ¿no? De producción, sobre todo. Esos son los tipos de indicadores de eficacia, de efectividad, de impacto, de productividad. En el caso del sector público, tenemos el anexo 3, ¿no? Esta es una ficha. Hay que justificar, hay que sustentar el indicador, ¿no? El proceso, no es el nombre proceso, el objetivo, es decir, qué es lo que busca este proceso, el indicador, el nombre del indicador, la finalidad del indicador, la fórmula, la unidad de medida. La unidad de medida se puede desarrollar en tiempo, en costo, en porcentaje. ¿Cuánto te costó? No sé, pues $1.000.000. El tiempo, 2 horas, etc. Hay una unidad de medida, etc. Ojo, para ver cómo va desarrollándose. Ahora, frecuencia. Puede ser mensual, bimensual, anual. Algunos en el POI se desarrolla de manera trimestral, ¿no? Pero acá puede ser diferente porque es de un proceso. Y luego tiene línea de base, métodos. El indicador puede ser creciente, ¿no? Como ustedes pueden ver acá arriba, cómo se va desarrollando, ¿no? Y también puede ser decreciente. Va bajando. Ojo, no siempre lo que sube está bien, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros vemos que los indicadores de insatisfacción del ciudadano han subido, ¿qué quiere decir? Que las cosas están siendo mal, pues, ¿no? Que el ciudadano no está siendo satisfecho, ojo, ¿no? Y decreciente, ¿no? Es decir, que vaya para abajo. Acá hay diversos, ¿no? Diversos. Acá tenemos otro mapa, pero de identificado con procesos estratégicos, procesos operativos. Y acá está el mapa, ¿no? El ejemplo que les hice del colegio. Este ejemplo es muy bueno, la verdad. Yo, la verdad, lo desarrollé con mucho tiempo, analizándolo, porque dije, todos hemos pasado por un colegio. Entonces, como todos hemos pasado por un colegio, lo vamos a poder entender, ¿no? En comparación que con otras entidades, como por ejemplo Beca 18, el sistema de salud, el sistema pensionario, los procesos de los programas sociales. Es difícil de entenderlo porque no estamos involucrados en ese tema, pero en el colegio todos hemos pasado por el colegio, ¿no? Y bueno, tenemos un poco de calidad que les he puesto en este PPT. Ojo, se utilizan diversas herramientas y estas herramientas han sido, digamos, están dentro de esta norma técnica, ojo, están como anexos, como adjuntos, que también lo utilizan, ¿no? La causa-efecto, los histogramas, la inversión, el Pareto, el principio de Pareto, ¿no? Claro, el principio de marginalidad de Pareto incluso, así es. Y vemos que el tema de mapa manual de procesos es un tema que se está implementando dentro de la administración pública, está vigente, muchos gobiernos locales necesitan implementarlo. Y bueno, estamos ahí.